con el permiso de la Presidencia de las Comisiones Unidas, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación aquí presentes. La reforma judicial ha obligado a sacar de su estado de confort a todo un poder que no estaban acostumbrados a ser objeto de atención pública. Hoy son visibles y el próximo 1 de junio estarán bajo el escrutinio de la opinión pública. Hoy están obligados a tomar conciencia del humor social y de las trampas que encierran la comunicación de masas. Si bien la mayoría ha de sentirse todavía incómoda con el nuevo estado en que se mantiene esta reforma, es menester de esta legislatura caminar con una reforma judicial bajo el camino y auspicio de la Federación. Ni la tropicalización en lo fundamental, ni tampoco reforma a la queretana serán la norma de esta reforma en nuestro estado. Debe de haber una reforma bajo el cobijo y auspicio del Pacto Federal y ajustados a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. No incluyamos prefijos que constituyen una discordancia de ideas. El pueblo de México votó en 2024 por un cambio de régimen, incluyendo a los queretanos. Más de 600,000 ciudadanos votaron en favor de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El mandato fue claro y contundente. La reforma judicial y el Estado de Derecho son elementos indispensables para consolidar la liberación económica y la democratización. Ignorar el mandato constitucional es enfrentar abiertamente a la Federación. Apostar por aventar la reforma hasta después del 1 de junio con el fin de descalificar el proceso es resistirse a la reforma. La adecuación al texto constitucional local deberá de hacerse conforme lo marca el procedimiento marcado en la Constitución Federal, pues se trata de una homologación, no de una nueva reforma. Hay municipios que en sus oficios de contestación no entienden de qué se trata esta reforma y el estado en que se encuentra actualmente ni cuál es el motivo de la discusión. Incluso hay uno que hasta se atrevió a hacer su propia ley de Herodes. Ni un modelo experimental que nadie votó, del cual debiera ser cuidadoso el gobierno local del mensaje que manda tras esos intentos de legislar a la queretana. Tengan presente que la discusión de fondo ya se llevó a cabo en el Congreso de la Unión y que ahora nos toca cumplir con la armonización de nuestra Constitución local y en consecuencia adecuar las normas secundarias. Lamento que al día de hoy estemos sentados sin haber dictaminado las dos iniciativas presentadas por Morena, la del 8 de enero y la del 24 de febrero de este año. En las anteriores sesiones de Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales se ha tratado de desacreditar el proceso con argumentos falaces. Hablan de candidatos que se relacionan con el crimen en México cuando no sobrepasan el 2% del total de candidaturas. Pero si hablamos de estructuras judiciales vinculadas al crimen, qué mejor que evaluar a los actuales. El porcentaje es escandaloso. Ahí están los casos más recientes, el de Silvano Aureoles y el de Salinas Pliego. La estructura judicial se encuentra actuando en favor de los grupos fácticos que incluyen los tan nocivos delincuentes de cuello blanco. Los he escuchado también aquí hablar de la identidad de candidatos, pero si hablamos de cifras, el 70% de los candidatos no tiene identidad alguna, el 4% tienen algún tipo de nexo con el PRI, el 3% con el PAN y el 22% de Morena. Hablamos de candidatos. No olvidemos que la reforma de 1994 de Ernesto Zedillo fue un golpe de Estado que fue precedida de 26 días de grandes cambios. Fue una reforma a 20 artículos constitucionales que, por cierto, esta legislatura aprobó sin chistar, tal y como lo envió el Ejecutivo. No hubo adecuaciones a la queretana, la doble moral es la etiqueta que distingue al PAN y al PRI. En 52 días se sirvieron con la cuchara grande, sin expresiones de corrupción, tráfico de influencias o compadrazgos. 11 ministros, 100% identificados con el prianismo, y de ahí para abajo, todos, absolutamente todos, ministros, magistrados, jueces y personal administrativos, el 100% de la estructura del Poder Judicial bajo el cobijo del sistema coludido entre el PRI y el PAN. Por eso el pueblo pidió la elección democrática del Poder Judicial. Compañeras y compañeros diputados, el Poder Judicial de la Federación como el del Estado están carcomidos. Tenemos justicieros que obedecen a los intereses supremos. Hoy defienden lo que ustedes mismos crearon, porque saben que a partir del próximo domingo 1 de junio, la historia será otra en México y en Querétaro, a pesar de haber evadido a toda costa nuestra responsabilidad de darle a la ciudadanía una elección estatal judicial. Para los que defienden el constitucionalismo de los actos de esta legislatura, les pregunto,
¿Están del lado de la Constitución o están del lado de sus intereses y privilegios que han tenido desde hace más de 28 años? Han violado desde siempre las premisas básicas en las que descansa la impartición de la justicia. La primera es que el orden legal no debiera tener color ni partido. Uno de los últimos actos de la anterior legislatura los pinta de pies a cabeza. Adelantaron el nombramiento de magistrados del Tribunal Superior de Justicia al sentir la amenaza de una nueva composición de esta legislatura. Eso demuestra una definición impregnada de un interés partidista. Peor aún, está infestada de intereses de una élite, de una cúpula de poder que se resiste al cambio. Eso lleva a violentar el segundo principio de un sistema que debiera ser abstracto y neutral, que debiera regular y beneficiar a todos. De ahí que el acceso a la justicia esté denegado a la inmensa mayoría. Y tercero, que el juzgador encargado de interpretar y aplicar la justicia debiera partir de una posición imparcial y apolítica. ¿Cómo hacerlo si el cargo se lo deben al gobernador y al Partido Acción Nacional? Bajo estas ideas, los juzgadores no responden al criterio universal del abstracto imperio de la ley. Pregunto a ustedes, ¿qué criterios se ocuparon para elegir a los magistrados en la pasada legislatura? Fue un encargo y se votó sin objeción alguna. Las razones han sido suficientes para cambiar la fórmula. Durante muchos años, el Tribunal Superior de Justicia ha vivido entre la autocracia partidista y un modelo de elección que privilegia la valoración del gobernador. Esa circunstancia ha sido un argumento suficiente para exponer que ha dejado de ser un contrapeso al abuso del poder y del capital para ser un aliado de la élite del poder. Durante mucho tiempo fue creciendo la interrogante de por qué un grupo que no es democráticamente electo tiene la capacidad de juzgar las decisiones tomadas por mayorías representadas en congresos locales y ley federal, decisiones además cargadas de ideología e intereses políticos donde se discuten disputas sociales, legales y políticas. Esa imagen se trasladó a los estados, el desprestigio se dispersó y el velo que los cubría se esfumó. Empezaron a emerger las voces críticas a los tribunales de los estados que estaban infestados de casos de nepotismo, influyentismo, opacidad y elitismo que hacían de un poder un ente inalcanzable y alejado del pueblo. Y entonces surgió la necesidad imperante de que las democracias necesitan reglas que limiten el poder que las mayorías ejercen. Bajo este sistema complejo, bajo esta experiencia que estamos viviendo, es momento de evaluar los méritos y la necesidad de la reforma judicial. Entendámoslo de una vez por todas, que lo que se busca es resolver los grandes problemas de la justicia, entre ellos la impunidad, el olvido a la justicia local, el rezago, la indiferencia, la inhumanidad, el desdén, la pereza procesal y la incongruencia entre el deber ser y la realidad. Es así que la Constitución habrá de contener explícitamente: 1. El principio de supremacía constitucional; 2. El tiempo máximo para emitir una resolución y la obligación de notificarla al Tribunal de Disciplina en caso de no cumplirse; 3. La obligación de que magistrados y jueces a que tomen protesta ante esta legislatura; 4. El método, mecanismo y forma de elección de magistrados y jueces, así como la depuración mediante la insaculación y regulación sobre las suplencias y licencias y el diseño institucional de los comités de evaluación; 5. Integración de los comités de evaluación; 6. La competencia del Instituto Electoral para realizar la elección y las bases de la misma; 7. La elección total de magistrados y jueces al 2027 sin escalonamientos y con requisitos exhaustivos, así como de las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; 8. El diseño orgánico e institucional del órgano de administración judicial; 9. El régimen de artículos transitorios que especifiquen los plazos para la modificación de leyes secundarias; 10. La composición del Tribunal Superior de Justicia; 11. Las remuneraciones. No se admitirán textos evasivos o desviaciones tanto en la Constitución local como en las leyes secundarias. Aplaudo a los ayuntamientos que enviaron respuestas acordes a la responsabilidad que demanda el pueblo de México y lamento mucho a aquellos municipios que se alinearon en banda, sin comentarios y muchos de ellos sin sesiones de cabildo, al proceso más importante y reformador que vive la patria. Era de esperarse. Silenciaron voces en los municipios que en el fondo reconocen que el Poder Judicial del Estado es un apéndice de la élite del poder que ha hecho de él lo que quieren. Leamos la historia de los últimos sexenios y encontraremos la respuesta. Deseo que estas comisiones unidas dictaminen una reforma constitucional y legal acorde a la publicada el pasado 15 de septiembre del 2024. No se distraigan,
actúen en consonancia a lo que la soberanía federal determinó por mandato del pueblo. Es cuanto, presidente.